Bienvenido a un ejemplo de cómo determinar el valor futuro de una anualidad usando el T84 TVM Solver. Veamos nuestro ejemplo. Usted deposita $4,000 cada año en una cuenta, ganando 8% de interés compuesto anualmente. ¿Cuánto tendrá en la cuenta en 30 años? Entonces, nuevamente, resolveremos esto usando TVM Solver en una T84. Para acceder al TVM Solver, presionamos Aplicaciones. Ingrese para acceder al menú Finanzas e ingrese para acceder al TVM Solver. Ahora ingresaremos todos los valores excepto el valor futuro, que luego resolveremos. N es igual al número de compuestos totales durante el período de tiempo total, y debido a que tenemos un 8% de interés compuesto anualmente, el interés es compuesto una vez al año por un total de 30 años. Entonces N sería 30 veces 1, o solo 30. Si fuera compuesto trimestralmente, N sería 30 veces 4. Si fuera compuesto mensualmente, N sería 30 veces 12. Pero en nuestro caso, N es 30, entonces presionamos Enter. La tasa de interés como porcentaje es del 8%, entonces ingresamos 8, Enter. El valor presente o el saldo inicial de la cuenta sería $0, por lo que ingresamos 0, Enter. El pago es de $4,000 cada año, y debido a que estamos pagando esta cantidad, el pago será negativo $4,000. El valor futuro que no conocemos, estamos tratando de resolverlo, así que volveremos a esto. Así que vamos adelante y presiona Enter y luego Enter. Ahora, Pay representa pagos por año. Estamos pagando $4,000 una vez al año, entonces los pagos por año son iguales a 1, ingrese. Esto cambia automáticamente los compuestos por año a 1, que en este caso es correcto porque el interés se capitaliza anualmente. Recuerde, si no se nos dice cómo se capitaliza el interés, asumimos que es lo mismo que la cantidad de pagos por año. Ahora volvemos al valor futuro. Y estamos tratando de resolver el valor futuro, entonces presionamos alfa, Enter. Y observe cómo esta cantidad es positiva porque esta es la cantidad de dinero que nos devolverá de la cuenta, que es de $453,132, y 84 centavos al centavo más cercano. 84 cents to the nearest cent. Entonces tendrá un saldo de cuenta de $453,132 con 84 centavos en 30 años. Espero que hayas encontrado esto útil.